¿Cuál es su plan especial para recuperar la seguridad y la confianza en Sumapaz en el plazo inmediato? Arrancamos por el candidato Carlos Fernando Galán. Adelante. Bueno, Bogotá tiene un rol que cumplir, primero en el proceso de paz y en el cumplimiento. Tenemos dos PDT en Bogotá, uno es Sumapaz, el otro es en Ciudad Bolívar y Bosa. Y ahí tenemos que actuar. Parte de lo que está ocurriendo, y ese hecho tiene que ver con el incumplimiento del proceso de paz. Y yo creo que Bogotá tiene un rol que jugar y en mi gobierno vamos a avanzar para que esos PDT sigan avanzando y entremos en una etapa que garantice los derechos de quienes participaron en el proceso, se sumaron al proceso, han aceptado las condiciones y han cumplido. Bogotá es una ciudad que tiene cerca de 5.000 desmovilizados, 800 habitan en Bogotá y tenemos muchos miembros y líderes sociales que han sido víctimas de atentados en nuestra ciudad. Entonces el esfuerzo nuestro va a ser proteger a esas poblaciones, llegar con toda la oferta pública, entender que esa alta consejería de víctimas que cambió de nombre de Paz, Reconciliación y Víctimas, tiene que tener mayor presupuesto, tiene que integrar a las diferentes autoridades del distrito, tiene que tener una integración concreta con la Secretaría de Seguridad y de Gobierno para que tengamos presencia integral en ese territorio que garantice que los proyectos que ha habido, que incorporan elementos agrícolas, que incorporan fuerzas eventualmente que tienen que ver con actividades deportivas en las zonas de presencia eventualmente de situaciones de riesgo como Sumapaz actúen. Entonces la apuesta mía es trabajar con el compromiso de que Bogotá es líder realmente en la implementación de la paz y en la protección de quienes hacen parte del proceso de paz. Gracias, candidato. Jorge Enrique Robledo. Sí, personalmente me voy a interesar por enfrentar con todo rigor y con toda seriedad la inseguridad y el delito. O sea, este es un asunto que Bogotá tiene que proponerse resolver. Para esos efectos voy a usar, por supuesto, tecnología, pero con solo tecnología no es posible. Yo insisto en que hay que aumentar el número de policías en la ciudad porque es absolutamente insuficiente. Y al mismo tiempo hay que lograr que los policías que tenemos estén en la calle, no en labores de oficina o en otro tipo de cosas que no son las que deben ser. Y personalmente, también personalmente, me esmeraré para que subamos el estado de ánimo, la actitud de los policías que se tienen en Bogotá para el cumplimiento de su deber. Ahí hay una queja ciudadana que es perfectamente cierta, hay un desinterés, un desgano, y si eso no lo resolvemos, no va a ser posible resolver ese asunto. Voy a estimular a esa policía dándoles unos subsidios para arrendamiento en vivienda como una manera, repito, de estimularlos. También vamos a promover la colaboración ciudadana, por ejemplo, del taxismo, pero en general de toda la ciudadanía, pero estoy hablando de ciudadanía desarmada, no cumpliendo labores que no le corresponden. Entonces, de lo que se trata es de asumir personalmente esa función. Y vamos a hacer un esfuerzo grande para que el distrito haga una lucha fuerte con todos sus recursos para evitar que los jóvenes, una vez terminen su colegio, terminen siendo, digamos, víctimas. Rafael Quintero. Bueno, yo le quiero decir que he visitado Sumapaz y realmente las necesidades de esta población son totales. Allá podemos llevar 1.000 policías y no hay nada que hacer. Allá tenemos que llevar están con hambre. Y me decía un líder, me dijo, acá no vienen sino cuando van a hacer política y no vuelven más. Entonces, ¿usted a qué vino? Yo estoy viniendo para decir cuáles son sus necesidades. Sí. Y las necesidades, por eso está la guerrilla, dijo, no podemos hacer reuniones con usted porque resulta que no tenemos permiso de la guerrilla. Le dije, si venimos a ayudarles, a traerles mercado, a traerles soluciones a sus problemas. Es que la solución del problema de Bogotá es que las gentes de las periferias tienen hambre, no tienen empleo, hay desempleo, hay hambre, hay escasez, y fuera de eso, todos los días suben todas las cosas en Bogotá. Entonces, si nosotros no le ponemos un freno a la desigualdad social y a esa injusticia social que existen en esas partes, no estamos haciendo nada. Lo primero es llevarles a ellos soluciones sociales para que puedan tener por lo menos una esperanza. Candidato Vargas.
Pero qué pregunta tan importante estratégicamente para Bogotá. Tal vez ustedes, y lo digo con el máximo respeto, son muy jóvenes y no se acuerdan el papel que jugó Sumapaz para que Bogotá estuviera asediada por el terrorismo de las FARC y del ELN. Frente a Antonio Nariño, el 42, el 53, asediaron estratégicamente a Bogotá para que tuviéramos todos esos atentados. Y hoy estamos a un paso, más con esa falsa paz que no va hacia ningún lado con las disidencias, puede estar sucediendo lo mismo. ¿Y a qué voy? Como es estratégico, pero por los últimos 60 años, escúchenlo bien, léanlo, para que no repitamos la historia. Miren, es que repitamos la historia si no lo hacemos. Las FARC pueden llegar de nuevo a Bogotá y colocar en jaque a Bogotá. Vamos a dotar el ejército con nuevas bases operacionales en el Sumapaz, mejor inteligencia, dotados puntualmente con movilidad. Hoy están llegando a manera de milicias, de nuevo, a extorsionar al campesino, a secuestrar, a extorsionar. El Sumapaz es la región estratégica de seguridad de Bogotá. La tenemos que proteger a todo costo. Hay que invertir el dinero suficiente para evitar que las disidencias de las FARC y el terrorismo del ELN lleguen a Sumapaz. Muchas gracias, candidato. Rodrigo Lara. La inseguridad es tal vez una de las más graves injusticias de una sociedad, porque afecta con particular sevicia y crueldad a los más débiles de una sociedad. Este fue el asesinato de Carlos Julio Tautiva en la vereda Lagunilla, en el Sumapaz. Allí lo que se está presentando básicamente es que el Sumapaz hoy constituye un corredor de economías ilícitas. Por allí entra gran parte de la droga que luego se distribuye en Bogotá. Y el peligro es naturalmente latente, porque en la zona baja del Sumapaz hacia el Caquetá, la zona del río Duda, y en unas zonas incluso aquí colindantes del Tolima se han presentado ya ha habido presencia de grupos armados residuales. La amenaza es grande porque cuando hay o a una ciudad llegan grupos delincuenciales organizados, como maracuchos, como el Clan del Golfo, pues una vez ellos se asientan en el territorio, entran sus socios en la cadena del narcotráfico, que son estos grupos armados residuales. Aquí tiene que haber una política inteligente, pero una política muy firme y muy decidida, para evitar que se enquisten esas organizaciones delincuenciales en Bogotá antes mencionada y para que no lleguen esos grupos residuales. Pero el tema es esencialmente de economías ilícitas y eso hay que enfrentarlo con absoluta contundencia. Gracias. Candidato Molano. ¿Tiene que ver la muerte de este líder social campesino con ustedes? ¿Los afecta a ustedes en su vida cotidiana? Aparentemente no, eso queda por allá en una vereda en Sumapaz. Y resulta que sí tiene que ver, porque la entrada del Frente 53 de las FARC, anunciada por las disidencias recientemente, pone en riesgo y bajo amenaza a Bogotá. Primero, disidencias de la FARC asesinando líderes sociales, como este hombre que cumplía una función de campesino fundamental. Pero luego vienen los secuestros, como los vivimos muchos años durante más de 2 décadas en el 90. Y luego vienen las extorsiones a los comerciantes. Luego vienen las masacres en las áreas rurales. Y luego, a partir de no tener reglas claras con esta paz total, vamos a ver otra vez una ciudad sitiada, llena de narcotráfico, incremento de homicidios como ya lo estamos viendo. Por eso las tareas son fundamentales. En primer lugar, incremento del pie de fuerza y reinstalar y crear un puesto de carabineros en el Sumapaz para proteger a los campesinos del Sumapaz. En segundo tema, necesitamos una megacárcel en la ciudad, porque no puede seguir todo tipo de delitos cometidos por estas bandas delincuenciales que están en la calle, nunca pagan una pena y los vuelven a robar, a atracar ustedes a diario. Se burlan de los hombres, se burlan de las mujeres en las calles de Bogotá. Y tercero, por supuesto, aquí lo que se necesita es un alcalde comprometido con la seguridad y garantizar la protección de todos los bogotanos frente a esas amenazas. Candidato Ramos. ¿Ustedes todavía creen en el cuento de que la seguridad es policía? No, eso no es cierto. La seguridad es integral, la seguridad es preventiva, colaborativa y reactiva. La policía hace parte de la cadena de la seguridad, no lo es todo. ¿De qué me sirve a mí tener
1000 policías si realmente no hay que comer, no hay que estudiar? ¿De qué me sirve a mí tener un sistema represivo si no hay un sistema preventivo? Absolutamente de nada. Yo les digo una cosa, si yo utilizo tecnología e innovación, por ejemplo, en el relleno sanitario con un insecto para generar algo que se llama proteína agrícola y abaratar los costos de producción, por ejemplo, en el Sumapaz, y generar la garantía de la seguridad alimentaria de Bogotá, de esa forma generamos infraestructura, mejoramos las vías. Un joven que pueda acceder a jóvenes a la U, que viva en Sumapaz, tiene que venirse a pagar arriendo aquí. Realmente no puede disfrutar de este programa. ¿Por qué? Porque no hay accesibilidad, porque no hay presencia del Estado, porque no hay presencia de servicios, porque no hay optimización de servicios, porque no se incrementa la productividad. ¿Ustedes sabían que en el Sumapaz está la primera zona de reserva campesina de Colombia? Claro, allá funciona, pero allá funciona solo como título. ¿Por qué? Porque la productividad la dejamos a un lado, porque la educación la dejamos a un lado, porque la vivienda la dejamos a un lado, porque la agricultura, que es la zona rural, la dejamos a un lado. Y creemos que la seguridad es solo llevar policías y policías, eso no es cierto. Así que nosotros sí queremos hacer presencia de Estado en Sumapaz. Gracias al candidato Ramos. Vamos a escuchar al candidato Oviedo para cerrar esta ronda y damos paso a las 2 réplicas que nos han solicitado. Adelante, candidato Oviedo. Muchas gracias. 3 réplicas. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién conoce Nazaret o San Juan en Sumapaz? Sí. Yo tuve la oportunidad de ir con mi equipo el 7 de agosto y en la carretera está el retén del batallón de alta montaña. Es decir, por ser zona rural, tenemos que garantizar que exista una articulación muy precisa del proceso de asistencia militar en esta localidad que está habilitada por la Constitución y la ley. Y si las circunstancias de inseguridad ameritan que tengamos que fortalecer ese tipo de coordinaciones con el gobierno nacional, en este caso con el ejército, para defender los intereses de la población campesina de Sumapaz, lo haremos sin duda alguna. Recordemos que a partir de los últimos meses con la sanción del marco legal, los campesinos son sujetos de derecho en nuestro país. Y por consiguiente, la seguridad no solo va a venir con policía o con ejército, viene con el aprovechamiento económico de las reservas campesinas para fortalecer el abastecimiento agroalimentario de Bogotá a partir de la región de Sumapaz y de la parte rural de Ciudad Bolívar y de Usme. Por consiguiente, la seguridad no solo es un tema de policías, es un tema también de oportunidades económicas.